El dinero llegó a tiempo. Pero alguien lo estaba esperando, y no era Guzmán. El 12 de abril de 2017, a las 3:46 de la madrugada, una transferencia electrónica de $22 millones partió de un servidor en Mazatlán, Sinaloa, hacia una cuenta numerada en un banco privado de Zúrich. El código estaba firmado por una clave que solo conocían 3 personas. Joaquín El Chapo Guzmán, su contador de confianza. Y alguien más que ya estaba muerto. O al menos, eso creían todos. La transacción se confirmó. Los fondos entraron al sistema. Pero 36 horas después, la cuenta quedó en cero. Ni rastro. Ni reembolso. Ni error. Solo un silencio suizo, más espeso que la cocaína que viajaba en submarino sin matrícula. Cuando la noticia llegó a la celda de máxima seguridad donde Guzmán estaba encerrado, no gritó. No rompió nada. No pidió abogados. Solo dijo una frase. El dinero no se mueve solo. Y los muertos, no tienen cuentas activas. Ordenó algo que no hacía desde 2008. Activar el protocolo Víbora. Una lista con 5 nombres, 5 destinos, 5 hombres armados hasta los dientes que solo recibían instrucciones si la orden salía de él. Y esa orden acababa de llegar, codificada en una sola palabra. Reclamar. El primer tiroteo fue en Guadalajara. Un asesor financiero con nombre falso, un whisky caro y 2 balas en el pecho. El segundo, en Ciudad de México. Una secretaria del SAT que terminó colgada de un puente con un sobre lleno de transferencias selladas. Pero lo que nadie esperaba era el tercero. Porque el tercer cadáver fue uno de los suyos. Un sicario con 18 años en el cártel. Leal. Callado. Cercano. Muerto. Y junto a su cuerpo, un mensaje escrito con sangre sobre la pared. Él también tenía la clave. En menos de una semana, el mundo de Guzmán dejó de ser un infierno con reglas para convertirse en una traición sin fronteras. La pista del dinero llevaba a Suiza, pero las balas venían de adentro. ¿Quién podía haber robado los 22 millones? ¿Y por qué usar una identidad que solo estaba registrada en un pasaporte falso, a nombre de su propio hijo? El Chapo no buscaba el dinero. Buscaba al traidor. Y esta vez, no iba a dejar a nadie vivo con la duda. Nadie ve el dinero. Pero todos saben quién lo tocó por última vez. El maletín era negro, discreto, sin logos ni herrajes dorados. Pesaba lo mismo que una confesión. Dentro no había fajos de billetes ni lingotes. Había algo mucho más peligroso. Una memoria USB con acceso a los 22 millones transferidos a Zúrich. Y lo peor es que ese maletín, al salir de la pista clandestina de Mazatlán, no llegó a Suiza. Llegó a Tepic. A las manos equivocadas. La última persona que lo tocó fue Mario El Tullido Salazar, un excomandante del cártel que había perdido la pierna en un bombardeo en 2011, pero no el respeto. El Chapo lo confiaba como a un hermano. Lo enviaron con escolta reducida. Un avión sin matrícula. Una entrega fantasma que solo él y un piloto colombiano conocían. 3 horas después, el avión apareció vacío en una pista agrícola. Sin piloto. Sin Salazar. Y sin maletín. La orden de Guzmán fue clara. No quiero que me digan dónde está. Quiero que me digan quién creyó que podía esconderlo de mí. La primera pista fue un camión quemado en la carretera Federal 15. Dentro, los cuerpos de 2 escoltas de Mario. Fueron ejecutados a corta distancia. Uno tenía un diente de oro. El otro, un tatuaje del cártel tachado con navaja. Un testigo los había visto beber cervezas con un hombre con bastón en un motel a las afueras. Pero ese hombre no era Mario. Era don Fabián, un viejo rival de Sinaloa que había desaparecido hace años, y que ahora aparecía con 2 dedos menos y un mapa grabado a cuchillo sobre el pecho de un cadáver. El mensaje era claro.
No fue por el dinero. Fue por el que venía detrás del dinero. Guzmán apretó los dientes. Ese tipo de mensajes no eran de la DEA. No eran de narcos. Eran de traidores internos. Activó el siguiente paso, desenterrar a los invisibles. Llamó desde prisión a un número que solo se marcaba en caso de fuga. Y no pidió un rescate. Pidió un nombre. El operador tardó 5 segundos en responder. Mario sigue vivo. Pero el que lo tiene, no busca el dinero. Busca a ti, patrón. Y la línea se cortó. Esa misma noche, 4 sicarios del ala norte del cártel emboscaron una camioneta en Culiacán. Creían que dentro iba el hermano de don Fabián. Pero no. Dentro estaba un niño de 12 años con un sobresellado y una pistola en el cinturón. El sobre tenía solo una frase. El maletín fue una cortina. El dinero es personal. En Suiza, no hacen preguntas. Pero cuando las hacen, es porque ya saben la respuesta. La oficina estaba en la 6ª planta de un edificio gris, sin logos, en el distrito financiero de Zúrich. La recepcionista no hablaba español, pero sabía perfectamente quién era el cliente que había abierto la cuenta número 771-0492-W. Nunca dijo su nombre. Nunca firmó en persona. Pero cuando la transferencia de 22 millones llegó, el sistema aceptó el acceso de inmediato. El problema fue el día siguiente. Un protocolo interno se activó al detectar 2 accesos simultáneos desde diferentes países. Uno desde Viena. Y otro desde una dirección IP ubicada en una prisión federal en Colorado. Los suizos no avisaron a nadie. No llamaron a la DEA. No congelaron la cuenta. Solo cerraron el sistema. Todo desapareció. Saldo, historial, rastros. Excepto por un detalle. Un email sin remitente, enviado 6 minutos antes del cierre, con solo 2 palabras. Réplica verde. Guzmán lo supo el mismo día, gracias a un guardia que debía revisar su comida. El sobre estaba en el fondo de la bandeja, sellado con cinta quirúrgica. Dentro, una copia impresa del correo y una fotografía borrosa. Era una sala de cuentas numeradas y alguien frente a una pantalla con su nombre falso. Adrián L. Guzmán. Ese nombre solo estaba registrado en un pasaporte falso que el Chapo había mandado destruir hacía 5 años. Y aún así, ahí estaba. Usado. Activo. Y limpio. El siguiente movimiento fue silencioso pero mortal. El cártel envió a 2 auditores a Viena. Nadie les vería entrar. Nadie les vería salir. Pero a las 72 horas, un corredor de bolsa local apareció muerto dentro de una cámara frigorífica. Sus ojos estaban abiertos. Y en su boca, una ficha de póker con el número 22 pintado en rojo. El mensaje no era para los suizos. Era para alguien más. Alguien que estaba jugando con Guzmán desde adentro. Mientras tanto, en Mazatlán, un viejo contacto bancario fue secuestrado al salir de misa. Le rompieron las rodillas y lo obligaron a abrir un disco duro sellado. Ahí estaba la clave de la réplica verde. Un sistema espejo de la cuenta original, creado para duplicar los fondos y desviarlos cada vez que superaban los 20 millones. Era un plan viejo. Un seguro. Diseñado por el Chapo mismo en caso de ser traicionado. El problema es que alguien más lo activó, antes que él. En la celda, Guzmán leyó el informe y sonrió. ¿Quieren usar mis trucos contra mí? Entonces que prueben el precio. Llamó de nuevo. Y activó el siguiente código. Fuego doble. Un comando especial que no preguntaba, solo ejecutaba. Objetivo. Quemar todo lo que huela a traición. Y dejar a uno vivo, para que hable. Cuando se roba dinero de sangre, la memoria nunca muere. El protocolo fuego doble no era una metáfora.
Era una estrategia diseñada para borrar rastros, quemando los errores con los culpables adentro. A las 3:12 de la mañana, 6 camionetas sin placas cruzaron la frontera entre Durango y Sinaloa. Cada una llevaba 5 hombres, todos armados con rifles Barrett, chalecos sin insignias y una sola orden: buscar los nombres que aparecían en la réplica. El primer objetivo fue un contable intermedio en Los Mochis. Un tipo flaco, nervioso, que había trabajado con los Guzmán desde los tiempos de la vieja plaza. Le encontraron escondido dentro de una iglesia, vestido de sacerdote. No dijo una palabra. Pero cuando le quitaron la túnica, llevaba tatuado en la espalda el número de la cuenta suiza. Lo ejecutaron en silencio. Y luego quemaron la iglesia. El segundo objetivo fue más complejo. Una mujer. Contadora, experta en transferencias internacionales, con acento chileno y pasaporte falso. Había desaparecido desde 2019. Pero la localizaron en una clínica de estética en Tijuana, donde operaba como doctora de rostros. Cuando el comando entró, no encontraron armas. Pero sí un cuarto lleno de discos duros, teléfonos sellados y una caja fuerte con cámaras de seguridad internas. Las imágenes mostraban algo que ninguno quería ver. El Chapo, hablando con ella. Desde prisión. Desde su celda. Hace solo 3 meses. Eso no puede ser, dijo uno. La línea está intervenida. Eso es imposible. Pero ahí estaba. Su voz. Su rostro. Dándole instrucciones. Y lo peor, leyendo un nombre en voz alta. Iván Archibaldo. Su hijo. La noticia cruzó el continente en cuestión de horas. En Nueva York, la DEA interceptó una conversación entre 2 informantes. Uno de ellos decía: no robaron el dinero. Se lo regalaron a su propio hijo, para que cayera. En Sinaloa, Iván recibió un sobresellado con una memoria USB. La insertó. Y escuchó la voz de su padre. Si recibes esto, es porque alguien me está haciendo pagar con tu nombre. Pero tú no pagarás por mí. Tú cobrarás por mí. Esa misma noche, comenzaron los ataques internos. Una célula de jóvenes sicarios, leales a Iván, emboscó un rancho del ala vieja del cártel. En 12 minutos, 14 hombres muertos. Ninguna palabra. Solo una foto en redes. Un fajo de dólares mojados en gasolina. Y una leyenda: los billetes también sangran. El cártel de Sinaloa estaba al borde de una guerra interna. El dinero perdido ya no era lo más peligroso. Lo peligroso era la desconfianza. Porque si el Chapo había manipulado las líneas desde prisión, ¿qué más podía controlar? ¿Y si todo esto no era por el dinero, sino por descubrir si su hijo podía liderar bajo fuego? Algunas tumbas se cierran con tierra. Otras, con nombres que todavía respiran. Nadie pensó que la siguiente pista estaría bajo tierra. Literalmente. El ataque al rancho viejo del cártel dejó más que cadáveres. Entre las ruinas calcinadas, los hombres de Iván encontraron una caja de acero enterrada bajo el piso del baño. Adentro había solo una cosa. Una fotografía. Mostraba una lápida en un cementerio de Culiacán. La inscripción era borrosa, pero se leía claramente un nombre. Luis Valtierra. Un nombre que nadie reconocía. Salvo uno de los sicarios más viejos. Ese fue el alias que usó el Chapo en los años 90. Cuando hizo su primer traslado de dinero a Panamá. Iván ordenó exhumar la tumba esa misma noche. 3 hombres armados, 2 palas y una linterna roja. Al abrir el ataúd, esperaban huesos, quizá otra pista. Pero lo que encontraron fue algo aún más perturbador. Una carpeta con códigos bancarios manuscritos. Y la última hoja decía: si estás leyendo esto, el dinero nunca se perdió. Solo cambié el lugar. Y los que pensaban que sabían todo,
estaban equivocados. Mientras eso sucedía, al otro lado de la ciudad, un hombre era asesinado frente a su familia. Era el último contador que trabajó para don Fabián antes de desaparecer. Recibió 3 balazos en el pecho y 1 en la frente. Pero antes de morir, entregó algo que llevaba cosido a su camisa. Una llave pequeña, oxidada, con el número 33. Los hombres de Iván no sabían qué hacer con ella. Pero uno de ellos recordó que en el viejo cementerio de Cosalá, el nicho 33 había sido clausurado por orden directa del gobierno. Aunque nunca se explicó por qué. Iván voló esa misma noche en helicóptero. Llevaba consigo a 4 hombres, el USB con la voz de su padre. Y la carpeta encontrada bajo la tumba. Llegaron al cementerio a las 3 de la mañana. Y justo cuando insertaron la llave en la cerradura del nicho 33. Un francotirador oculto en una colina disparó. El primero cayó con el cuello abierto. El segundo alcanzó a gritar emboscada. Pero Iván no se detuvo. Abrió el nicho. Y adentro, entre polvo y cemento, encontró un maletín. Negro. Viejo. Con sangre seca en un lateral. Lo abrieron en el helicóptero. Dentro había 3 cosas. Una memoria USB sellada. Un pasaporte a nombre de Adrián L. Guzmán. Y una carta escrita a mano con una sola frase. El que entierra el dinero, también entierra a sus enemigos. Iván comprendió todo. Su padre había planeado esto desde antes del arresto. El robo, la cuenta fantasma, la réplica suiza, la guerra interna. Todo había sido un experimento de fuego. No para recuperar el dinero, sino para probar quién merecía llevar su apellido. Y lo peor estaba por venir. Porque el mensaje final de la USB decía: si alguien encuentra esto, active el código 21. Porque los verdaderos enemigos aún respiran. Hay claves que abren cuentas. Y hay otras que desatan guerras. La memoria USB no tenía protección digital. No era un archivo cifrado ni una base de datos. Era un simple video, grabado en blanco y negro. En la imagen, aparecía el Chapo, con el rostro parcialmente en sombra. Detrás de él, un calendario de 2015 y una radio encendida con estática. Su voz era seca. Cansada. Pero firme como una sentencia. Si estás viendo esto, es porque alguien activó el código sin mi permiso. Y eso significa que alguien cruzó la última línea. Luego levantó la mirada hacia la cámara y dijo: Código 21 significa una sola cosa. La traición salió de la familia. En ese instante, Iván comprendió que todo lo anterior, el maletín, la cuenta suiza, el nombre falso, no eran más que pruebas colocadas para detectar un traidor. Un experimento macabro. Porque Código 21 no era una orden de búsqueda. Era una orden de eliminación. Una lista preestablecida de nombres. 7, en total. Todos grabados en un papel antiguo, ahora visible en la pantalla del video. Iván pausó el video. El primer nombre, Armando el Doberman Ruiz. Su tío. El segundo, Erika Loya. Expareja de su padre. Desaparecida desde 2018. El tercero, su propio primo, Óscar Guzmán. La lealtad dejó de tener sentido. La sangre ya no era protección. Y el apellido Guzmán ahora era una sentencia de muerte o de juicio. Iván sabía lo que debía hacer. Activó su propio comando. Una facción que solo obedecía al portador del sello del norte, un colgante de plata que solo él llevaba. Localicen a todos los de la lista. Nadie corre. Nadie se esconde. Esto ya no es por el dinero. Es por el nombre. El primer objetivo cayó en Chihuahua. El Doberman había construido un búnker subterráneo bajo una carnicería. Se movía con 5 escoltas y 2 francotiradores.
La operación duró 17 minutos. Cuando el equipo de Iván salió, solo dejaron una cosa sobre el mostrador. Un fajo de dólares manchado con sangre. Y una nota. Código 21, ejecutado. En paralelo, alguien filtró un video a la prensa. Se veía a Erika Loya en un café de Medellín, viva, sonriendo, junto a un empresario que había sido asesinado la semana anterior. El clip fue eliminado a los 3 minutos. Pero suficiente para confirmar. Ella no solo vivía. Sabía lo del dinero. Y sabía que estaban buscando al siguiente líder. La reacción fue inmediata. Los aliados en Colombia se dividieron. Algunos pedían apoyar a Iván. Otros empezaron a escribir sus propios nombres en la lista. Para evitar aparecer en la verdadera. Y mientras el caos avanzaba, Óscar Guzmán, el primo, desapareció. Su casa vacía. Sus cuentas cerradas. Y en su buzón, un sobresellado con una sola palabra escrita a mano. Tú decides si eres sangre. O deuda. Código 21 no era solo un ajuste de cuentas. Era una purga. Una limpia interna. Una tormenta activada por el mismo hombre que, desde una celda en Estados Unidos, seguía manejando los hilos de un imperio. Usando solo una memoria USB. Y una lista de nombres que aún no había terminado. Algunos nombres pesan más que el oro. Y se pagan, con sangre. La noche en que Iván Guzmán activó el último nombre de la lista, Culiacán dejó de dormir. Helicópteros sin luces cruzaban el cielo. Las estaciones de policía quedaron vacías. Y los teléfonos dejaron de sonar. Era el silencio antes de la sentencia. El último objetivo no estaba oculto en otro país. Ni bajo un nombre falso. Estaba ahí. Dentro del mismo círculo que protegía a Iván. Su nombre, Salvador Chaleco Mesa. El arquitecto de las rutas. El único que conocía cada maleta, cada transferencia, cada código. Y también. El único que había compartido celda con el Chapo antes de su extradición. El enfrentamiento no fue una emboscada. Fue una reunión. Una mesa larga. 8 hombres con miradas de plomo. Y en el centro, Iván, con la carpeta del código 21 entre las manos. Dime que no sabías, Chaleco, dijo Iván, sin alzar la voz. Dime que no usaste el plan de mi padre. Para ver si yo estaba listo. El silencio duró demasiado. Hasta que Chaleco levantó la vista. Lo hice. Porque tu padre lo ordenó. Pero nunca supe que tú llegarías tan lejos. Nadie disparó. No había necesidad. Chaleco se quitó el reloj. Lo colocó sobre la mesa. Y dijo. Si estás aquí, entonces él tenía razón. Se levantó. Cruzó la puerta. Y 30 segundos después, un disparo seco lo apagó todo. La purga terminó esa noche. Pero no el mensaje. Una semana después, Iván recibió un último sobre. Vino desde una firma legal en Nueva York. Dentro, una nota escrita en tinta azul. La letra, de su padre. Ya sabes quién era. Ahora dime quién vas a ser. Y al reverso, una firma. JGL. Los dólares no regresaron. Las cuentas no se recuperaron. Pero algo más poderoso quedó en pie. El apellido. No por la sangre. No por el miedo. Sino por la forma en que se defendió, incluso sin estar presente. Hoy, Iván Guzmán no es solo un heredero. Es el portador de un imperio que entendió algo más profundo que la violencia o el dinero. Que a veces, lo más peligroso que puedes robarle a un hombre. No es su fortuna. Es la certeza de quien lo traicionó. Y cuando eso ocurre. El que lleva el nombre Guzmán. No busca justicia. Busca final. Si te gusta nuestro contenido,
No olvides suscribirte a nuestro canal y dejar tu me gusta para seguir apoyándonos. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Gracias por acompañarnos.